Hola Master Fam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre salud integral. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Muchas gracias a todas las personas que están acá conectadas a Masterclass. La verdad me parece bien chévere este espacio para venir a crecer, libre de negocios, libre de cualquier cosa, sino que sea un espacio de educarse. Y creo que esa es la clave y creo que temporalmente eso es lo que está buscando el mundo, ¿saben? Me presento, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Tovar, tengo 21 años de edad. Yo ubicándome a hacer varias cosas en mi vida a nivel profesional, ya les voy a contar un poco de mí, pero antes que nada, pues Esteban, felicitarte, hermano, de verdad. Creo que en este momento temporalmente como mundo estamos viviendo, pues todos lo sabemos lo que estamos viviendo. Me emociona muchísimo el hecho de poder estar en espacios como este, porque realmente son espacios donde uno puede crecer, donde uno puede evolucionar y de hecho creo que de eso se trata. Temporalmente en el mundo estamos viviendo una pandemia y creo que esto, más allá de todo lo que vemos en redes mediáticos y más allá de todo lo que vemos, pues nos está enseñando. Y creo que ese es el proceso, ese es el propósito de lo que estamos viviendo como humanidad, es realmente hacer personas más conscientes, personas que logren entender que realmente no solamente es el dinero, sino que pues realmente es la educación. Y no solamente es el desarrollo personal, no solamente son lo que uno conoce como negocio, sino que realmente es educarte y aprender de diferentes cosas. Así que me presento, mi nombre es Nicolás Tovar, tengo 21 años de edad, llevo dedicándome a hacer varias cosas en mi vida. Estudié un semestre de mercadeo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me retiré, me retiré para dedicarme a hacer negocios por internet y el proceso y mi historia es muy bonita porque soy una persona común y corriente, soy un joven emprendedor que simplemente a sus 15 años tomó una decisión y comenzó a preguntarse cuál era la clave para comenzar a tener resultados diferentes en su vida y fue muy bonito porque vengo de una familia de clase media baja, no vengo de una familia que me haya dado la oportunidad, o sea, está muy bien si a ti tú tuviste la oportunidad de tal vez tener, que te pudieran apoyar, pero pues tal vez en mi historia no fui una persona que nació de clase alta, soy una persona totalmente normal y simplemente a mis 15 años comencé a preguntarme cuál era la clave para realmente tener éxito, cuál era la clave para realmente vivir la vida que yo quería y simplemente como que comencé a tomar decisiones desde muy pequeño y la verdad, yo siempre comienzo a contar en 3 minutos mi historia para que las personas logren entender qué es lo que Nicolás Tovar enseña, porque es muy interesante. No porque yo lo enseñe, sino porque realmente el proceso me ha llevado a enseñar cosas muy interesantes, muy particulares, ¿saben? Entonces les cuento, o sea, cuando comencé a hacer negocios por internet, tenía más o menos 15 años, y cuando tienes 15 años, pues no muchas personas creen en ti, y no muchas personas pagan algo por ti. Y yo simplemente dije, no, yo voy a dedicarme a hacer negocios por internet, me retiré de la universidad, todo el mundo me criticaba y simplemente comencé a hacer negocios por internet. Y lo que pasó durante mis primeros 2 años es que no pude tener ningún resultado en los negocios por internet, en las redes de mercadeo, pero después yo simplemente confié en mi proceso, persistí, y de un momento a otro comenzó a llegarme mucha abundancia a mi vida, o sea, me volví un networker, digamos que con resultados y lo que pasó, y más allá del dinero o más allá de lo que uno gana, porque siempre cuando a uno le habla, un orador le habla mucho de los resultados y de la plata y le habla mucho de los conceptos normales que hablan, sino que el tema es cuando tú tienes 18 años y acá comienza la capacitación. Cuando tú tienes 18 años y comienzas a ganarte $25,000 al mes, pues no eres muy humilde, ¿verdad? Porque te llega el éxito muy rápido, entonces eres joven, tienes dinero y comienzas a creer que tienes el poder o tienes absolutamente todo porque tienes tal vez poder adquisitivo. Y es muy interesante la historia porque, claro, pasé de pasar un año y medio sin firmar a mi primera persona en redes de mercadeo, o sea, no realmente ninguna persona, ninguna persona confiaba en mí, o sea, realmente como que fue una locura porque de un momento a otro como que, ¡pum!, se me disparó el negocio. Pues claro, comencé a tener resultados y entonces también a medida que crecieron mis resultados, así a medida creció mi ego. Entonces, ¿qué pasó? Que durante todo mi proceso como que creía que era más que otras personas por tener dinero, por tener resultados. Y lo que me enseñó el proceso es que en la caída de Bitcoin del 2018 pasé de tener, no sé, mi patrimonio de X cantidad de dinero a pasar a tener más o menos unos $4,000, que para ese entonces eran más o menos unos 10, 12 millones de pesos, que en dólares son $4,000. Entonces, claramente, perdí mucho dinero y comencé a vivir mi ego, comencé simplemente como a vivir mi ego, pero gracias a los momentos a ese momento de incertidumbre puntualmente y gracias a esa pérdida de dinero, porque normalmente las personas siempre están juzgando las cosas que le pasan, ¿no? Como, porque perdí dinero? ¿Por qué pasó así? Eh, lo que pasó realmente
fue que gracias a esa pérdida de dinero pude conectarme con temas mucho más importantes que el dinero, porque es que el dinero, las personas creen que la abundancia es solamente el dinero, solamente la capacidad de tener dinero, la capacidad de estar bien financieramente, pero eso no es la abundancia, ese es un pilar de la abundancia, pero abundancia también es familiar, la abundancia también es física, también a veces se nos olvida el cuerpo, la abundancia es personal, la abundancia es relacional, ¿sí me entienden? Y obviamente la financiera también es parte de la abundancia, entonces claro, el hecho de perder dinero, eso me hizo reconectarme con otros conceptos y comencé a entender que los momentos de mayor incertidumbre en mi vida son los momentos de mayor aprendizaje y eso me llevó a conectarme con qué? Con temas espirituales. Entonces la capacitación de hoy es un tema, vamos a hablar de temas espirituales. Me hubiera gustado poner la cámara porque soy expresivo con las manos, pero pues digamos que acá me están escuchando bien. Y fue muy interesante porque, claro, perdí mucho dinero, pero el costo-beneficio de haber perdido tanto dinero a comenzar a aprender es que comencé a conectarme con temas de desarrollo espiritual, comencé a entender muchos temas que para mí antes no eran, o sea, no los conocía, o sea, yo no encontré a Dios en la religión, yo no encontré a Dios en la iglesia, yo encontré a Dios en mí. Yo encontré a Dios en lo que yo aprendía, yo encontré a Dios en mis experiencias, yo encontré a Dios o a una fuente superior, llámelo Dios, universo, naturaleza, Jesús, Krishna, Buda, Mahoma, Hermes Trismegisto, cualquier maestro que en lo que tú creas, ente superior, fuerza universal, yo no lo encontré en algo externo, sino que gracias a todas las incertidumbres que pasé en mi vida, lo encontré en algo interno. Entonces, digamos que, claro, como yo dije, algo me resonó en mi corazón cuando comencé a entender esta clase de temas y comencé a conectarme con temas de ángeles, comencé a conectarme con temas de arcángeles, con temas de cábala, con temas de desarrollo, y esa es mi historia. ¿Por qué les cuento mi historia siempre? Y es porque básicamente esta capacitación se llama El Poder de la Inteligencia Emocional, es porque hoy les voy a enseñar de dónde provienen, o sea, hay muchas cosas y de verdad la información es tan completa que si uno hablara de tanta información uno podría estar hablando, y no solamente yo, Esteban y muchos oradores acá, porque la mayoría de oradores acá los que sé quiénes son y son personas muy tops, podrían hablar de muchos temas, pero vamos a enfocarnos en las emociones. ¿Qué son las emociones y qué es lo que significan las emociones en tu vida? Y esa es mi historia. Entonces simplemente hago network marketing a nivel profesional, soy coach de desarrollo espiritual, soy DJ de música electrónica y me dedico a hacer eso. Ahora, ¿cómo se llama esta capacitación? El poder de la inteligencia emocional. Y el primer tema que vamos a comenzar a hablar realmente es, hay un principio y hay unas leyes. A veces las personas ven, no sé, tal vez el hecho de ser joven y tener éxito, pero simplemente no se trata de que una persona lo hizo o Esteban lo hizo o los oradores de Masterclass lo hicieron, sino que realmente tú logres entender que todos tenemos la misma capacidad creativa y con eso comenzamos la capacitación. El primer punto es entender, número uno, y quiero que lo pongas en este momento y quiero que te lo declares, todo lo que pasa en mi vida es por mí, ¿ok? Vuelve y lo repites, todo lo que pasa en mi vida es por mí. No hay nada externo en tu vida que afecte lo que tú vives en tu vida hoy. Porque normalmente las personas siempre están juzgando el proceso, siempre están juzgando las personas, siempre están juzgando las experiencias, siempre están juzgando las cosas de aprendizaje que creen que son malas, pero que realmente no existe nada bueno ni malo, sino que son aprendizaje y son momentos. ¿Entiendes? Entonces, el primer punto, hay un principio y hay unas leyes que son leyes que rigen el universo. Esto no es algo que hable yo. Hay unas leyes que son unas leyes que dejó un maestro, y esto no es algo que yo digo, ni es el tema de religión, y hay gente que cree, no, es que tú enseñas religión. No, yo no enseño religión, yo enseño espiritualidad. La espiritualidad es completamente diferente a la religión. La religión es una doctrina que te dice que tiene que ser así, así, así. Yo no encontré a Dios en la religión, yo lo encontré en la espiritualidad. La espiritualidad es básicamente el conjunto y las prácticas de todas las religiones y de todas las prácticas. Básicamente eso es la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de leyes, y ustedes, no sé, les recomiendo que lean la Cábala, es un libro que dicen que fue en el principio de los tiempos, fue el primer libro que le dieron a Adán para que él regresara a Dios, y lo dice la Cábala. En la Cábala hablan de algo que se llaman leyes herméticas. Las leyes herméticas son las leyes que rigen, o simplemente las energías que rigen las leyes universales. Entonces, el primer principio de esta ley se llama principio de mentalismo, que dice que de tu mente proviene absolutamente todo lo que tú vives en tu vida, y dice que absolutamente todo proviene de tus pensamientos. Y ya ahorita vamos a hablar de los pensamientos. Pero no voy a enfocarme en el principio de mentalismo, voy a enfocarme en el principio de correspondencia. ¿Qué es el principio de correspondencia? Es el segundo pilar, es el segundo, el principio de correspondencia es exactamente el segundo principio de las leyes herméticas. ¿Qué te dice el principio de correspondencia? El reflejo de tu mundo exterior, escúchame muy bien, el reflejo de tu mundo exterior es un resultado de tu mundo interior.
esa es la segunda ley hermética, y de ahí hay otras 6 leyes, que es el principio de polaridad, el principio, bueno, hay varios principios, pero el punto es que quiero que nos enfoquemos en ese principio. Lo que vives en tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Y es que realmente no hay nada exterior que afecte en tu vida, porque normalmente volvemos al mismo tema, las personas siempre están juzgando los procesos, están juzgando las personas, están juzgando las cosas que vienen a diario, pero recuerda que tú, si tú no disfrutas el dinero que tienes en este momento, es porque te hace falta amor propio, porque la abundancia es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. Y cuando tú estás bien internamente, externamente se ve reflejado en las relaciones, externamente se ve reflejado en la salud, externamente se ve reflejado en la abundancia financiera, externamente se ve reflejada en tu familia, externamente se ve cómo tú estás viviendo en tu vida. Entonces, primer punto, si hay algo que tú no disfrutas en tu vida y si hay algo que tú simplemente que no estás sintiéndote bien con eso, primer principio, no hay nada externo, ni tu mamá, ni el gobierno, ni el coronavirus, ni nada allá afuera que haga que tú vivas lo que estás viviendo en ese momento. Recuerda que todo lo que tú estás viviendo en ese momento es exactamente por tu creación. Cuando en los textos, en la Biblia, yo no leo la Biblia, la verdad nunca la he leído, pero sé y entiendo un poco de lo que habla. Dice que Dios o ser superior nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no es imagen y semejanza física, es imagen y semejanza intelectual. Tenemos la misma capacidad creadora que un ente superior, sea como tú lo llames, nos dio para poder crear en nuestra vida y para poder hacer que Él se exprese a través de nosotros en lo que llamamos materia o en el mundo físico, que no voy a entrar en otros temas porque de verdad quiero irme muy enfocado hacia el tema, ¿ok? Entonces, primer punto, principio de correspondencia. Ahora, cuando logramos entender que todo proviene de nuestros pensamientos, cuando logramos entender que todo proviene de nuestra creatividad, las personas me dicen como, Nico, ¿yo cómo puedo crear? O sea, si yo tengo las mismas capacidades creadoras, todos creamos en nuestra vida, solamente que unas personas crean inconscientemente y otras crean conscientemente. Cuando una persona crea inconscientemente es cuando todo el tiempo está echándole la culpa a algo externo por las cosas que no disfruta en su vida. No, es que yo no tengo dinero, es porque el gobierno es así. No, es que yo no tengo dinero, es porque me enseñaron así. No, es que una cosa y todo el tiempo está quitando, cuando tú te quitas la responsabilidad a ti de lo que estás viviendo en tu vida, te estás quitando la capacidad de poder crearlo, ¿sí me entiendes? Cuando tú dices, es que esto fue por alguien más, tú te estás quitando la responsabilidad de decir, sabes que cuando tú comienzas a entender que todo proviene de ti, les voy a enseñar durante esta capacitación cómo ustedes pueden manejar las emociones y cómo ustedes pueden crear, porque lo que les digo, todos creamos en nuestra vida de manera consciente y de manera inconsciente, todos creamos en nuestra vida de manera consciente y de manera inconsciente, y básicamente es muy interesante cuando tú comienzas a entender que todo proviene de ti. Entonces, cuando tú tomas la responsabilidad de decir, esto es por mí, y lo que yo vivo en mi vida es por mí, tú tomas la responsabilidad de poder cambiarlo, tomas la responsabilidad de poder mejorar lo que no disfrutas en tu vida, ¿ok? Ok, espérenme, discúlpenme, estoy acá tratando de cambiarme de red de nuevo porque parece que mi internet está con interferencia. 10 Bueno, mientras, segundos. listo, dale, mientras que Nicolás ahí se está conectando de nuevo con nosotros, para informarle a todas las personas que nuestra masterclass está hoy desarrollando el tema de inteligencia emocional directamente desde la ciudad de Bogotá, Colombia, con un gran empresario, un gran emprendedor, el señor Nicolás Tovar, que nos está enseñando los diferentes aspectos de la inteligencia emocional y cómo la inteligencia emocional se puede convertir en un factor fundamental para alcanzar el éxito en nuestras vidas. Hoy en la masterclass es un tema del ser. Estamos enfocados en el tema del ser. Recordemos que cada día tiene un enfoque diferente y que hoy nuestro enfoque está en la parte personal. Dale, Nicolás, ¿tú crees que ya estás bien conectado? Acá estoy perfecto. Ya me Perfecto, mi conecté a una hermano. red. La señal se te Ya, escuchó súper bien. perfecto. Ay, de verdad, discúlpenme de todo corazón, de No, dale, verdad. dale, 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 súper Listo, bien. perfecto. Entonces, acá les voy a enseñar entonces qué es lo interesante de todo esto o qué es lo que nosotros estamos viviendo en todo esto, es el cómo entender que todos creamos en nuestra realidad todo lo que no vivimos, o sea, que todo lo que vivimos en nuestro exterior viene de nuestro mundo interior. Entonces, Nico, ¿cómo así?
Si yo estoy creando en mi vida todo lo que yo estoy viviendo, ¿cómo yo puedo crear? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para crear? Porque es que yo quiero vivir una vida increíble, es porque yo quiero viajar, porque yo realmente quiero hacer algo diferente, porque todos queremos en nuestra vida vivir la vida de sueños que queremos, pero cuando tú comienzas a entender que Dios no le da al que quiere, sino que le da al que merece, realmente es cuando tú comienzas a entender que todo proviene de ti. Entonces, primer principio, ¿de dónde y cómo puedo crear? Entonces quiero que anotes primer punto. Todo lo que yo vivo en mi vida siempre tiene que pasar por un pensamiento. Escúchame muy bien y quiero que lo repitas de nuevo. Todo lo que yo vivo en mi vida proviene de un pensamiento. Todo, absolutamente todo. Ese es el primer nivel de la creación. El primer nivel de la creación es que tú comiences a entender y ser muy consciente de lo que estás pensando, porque todo proviene de un pensamiento, porque absolutamente cada cosa que tú vives y cada cosa creada en la materia fue creada por el pensamiento, ¿entiendes? Cuando hablamos de que literalmente Dios se expresa a través de cada cosa, es porque literalmente todo proviene de los pensamientos. Si tú ves no sé, una estatua, eso también es Dios expresándose, porque antes de crearse una estatua, tuvo que haber pasado por un pensamiento, ¿entiendes? Y ya les voy a explicar qué clases de pensamientos hay, porque pues hay dos clases de pensamientos en la dualidad y ya se los voy a explicar. Entonces, primer punto, ¿cómo tú puedes crear en tu vida la vida que tú quieres? Es cuando tú comienzas a ser consciente de lo que estás pensando. Cuando hablamos del despertar de conciencia, el famoso despertar de conciencia que habla el mundo, el famoso despertar de conciencia que habla ahorita realmente con todo lo del coronavirus, muchas páginas y muchas personas han comenzado a hablar del despertar. El despertar de conciencia no es más que simplemente comenzar a ser muy consciente de lo que tú estás pensando, porque eso que tú estás pensando genera un nivel. Ahora, cuando hablamos de pensamientos, hablamos de que los pensamientos han sido afectados por lo que son nuestras creencias limitantes, que son las creencias que te dan papá, mamá y las creencias que te dan la sociedad. Entonces, primer punto, ¿cómo puedo crear yo en mi vida y cómo yo puedo cambiar lo que yo no disfruto en mi vida? Sé muy consciente de qué es lo que estás pensando, porque lo que estás pensando se está viendo reflejado en una emoción. Y acá entra la parte interesante de, oiga, no, listo, ¿qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Porque es que las personas creen que la vida es un juego de inteligencia técnica y inteligencia de conocimiento, y realmente sí, o sea, el conocimiento y la inteligencia es parte del crecimiento, es parte de la vida. Pero cuando tú comienzas a entender que no solamente es eso, sino que realmente tú comienzas a entender que la vida es un manejo emocional, que puede que tú tengas mucha inteligencia y puede que tú te leas todos los libros y pueda que tú realmente todo el tiempo te estás educando y está increíble que te eduques, pero cuando tú comienzas a entender, pero tú puedes seguir educándote, pero cuando tienes una emoción de tristeza, cuando tienes una emoción de rabia, cuando tienes una emoción de envidia, cuando tienes una emoción de celos, entonces ahí sí eres una persona totalmente reactiva y ahí sí se te olvida todo el proceso espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tú tienes que comenzar a entender que la parte de inteligencia a nivel conocimiento de las habilidades técnicas es demasiado importante, pero lo más importante es que tú comiences a tener un juego, y la vida es un juego de inteligencia emocional. Es un juego donde tú realmente comienzas a entender que por ti y por lo que tú sientes es lo que tú creas. Entonces, ¿cómo puedes crear? Primer punto, sé muy consciente de tus pensamientos, sé muy consciente de lo que estás pensando. Segundo punto, cuando hablamos de pensamientos, hay dos clases de pensamientos en la dualidad universal. Entonces, hay pensamientos y no hay otra clase de pensamiento. O sea, los pensamientos que te voy a decir hoy son los pensamientos que existen. Entonces, en el universo, la energía se divide en dos: pensamientos que provienen del amor y pensamientos que provienen del miedo. Los pensamientos que provienen del amor son los pensamientos de felicidad, de tranquilidad. Es cuando tú estás pensando en servir y cuando tú estás pensando como, no sé, ¿qué sensación te provee a ti el hecho de ayudar a alguien más? Entonces tú piensas en ayudar a alguien más, eso te genera una emoción ¿de qué? De felicidad, de tranquilidad, de serenidad, de entusiasmo, de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los pensamientos que vienen del corazón, que provienen de la capacidad de servir y qué es lo que te hace feliz. Y simplemente cuando tú piensas en algo que te gusta o algo que te agrada, vas a tener una repercusión en una emoción, y esa emoción se va a convertir en una palabra, esa palabra se va a convertir en una acción, y lo que tú piensas, sientes, hablas y accionas es lo que tú crees, es la manera como tú ves reflejada tu experiencia. O sea, todo lo que tú ves en tu experiencia es exactamente eso. Entonces es muy interesante la parte de las emociones, porque así como hay pensamientos de amor, que son los pensamientos que te hacen sentir bienestar, también tenemos los pensamientos de miedo, que no son malos,
son los pensamientos que provienen y te enseñan los aprendizajes en tu vida. Cuando hablamos de pensamientos de miedo, estamos hablando de que son pensamientos cuando vienen de miedos que tienes tú que no has descubierto. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, un pensamiento de envidia, entonces tú piensas que no, es que Esteban, ay, no, es que Esteban le tocó fácil, es que Esteban una cosa, es que Esteban una otra, ¿eso qué te genera? Entonces, tienes un pensamiento de envidia, ¿qué es lo que está generándote? Una emoción de qué? Que ese pensamiento que tú estás teniendo se está viendo la repercusión en qué? En una emoción. Entonces ahí vienen las emociones de aprendizaje que no son malas, que es la frustración, la tristeza, la rabia, los celos, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú sientes no es que lo sientes y ya, no es, ay, no, yo sentí y ya. No, 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 lo que tú sientes tiene una repercusión, lo que tú sientes proviene de un pensamiento. Lo que si tú no disfrutas en tu vida, lo que estás viendo en ese momento es porque tienes un pensamiento y una emoción que no estás dejando sanar, que no estás sacando en tu vida, que no has entendido. Porque hay personas que sí viven la vida que anhelan en su vida, porque sí hay personas que viajan, porque sí hay personas que realmente viven y disfrutan la vida y ustedes no. Es porque usted simplemente sigue enfocándose y sigue teniendo pensamientos que provienen del miedo. El miedo a no ser suficiente. Por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres o de los hombres también que tienen exceso de celos es porque tienen un pensamiento de inseguridad de sí mismos. Cuando tienen pensamientos de frustración es cuando quiere mantener la sensación de control. Y todas las emociones que tú sientes siempre tienen una repercusión de un pensamiento. Entonces, acá entra la parte interesante de mi parte de la capacitación, y es número uno, cuando tú comienzas a entender y a sentir las emociones, ¿qué te hace a ti ser creador? Vamos a hablar un poco de lo que me han enseñado los ángeles en mi proceso espiritual. Cuando yo comencé a preguntarme qué es lo que a mí me hace ser creador y qué es lo que a mí me hace ser una persona espiritual como ser humano, a todos, no es Nicolás, no es Esteban, no es etcétera, 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 sino que todos tenemos el mismo proceso, logramos entender que hay tres cosas que te hace a ti ser un completo creador de todo lo que tú vives en tu vida. Número uno, principio de poder pensar. Todo lo que tú piensas exactamente es lo que te hace ser un creador. El hecho de poder sentir, y esa es la parte interesante. Nosotros somos seres de tres tiempos, pasado, presente y futuro, y también somos seres de alma, cuerpo y espíritu, y eso es totalmente real. Cuando hablamos de la capacidad de sentir, estamos hablando de que cuando tú viniste y tu alma escogió tu cuerpo, tu alma escogió tu familia, tu alma escogió todo lo que tú vives, estamos hablando de que también viniste con la capacidad de sentir. Y eso es lo interesante de la inteligencia emocional, permitirte sentir, no reprimir las emociones, qué es lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, porque es que eso es la conciencia. La conciencia es ser consciente de lo que estás sintiendo, la conciencia es ser consciente de lo que estás pensando, la conciencia es básicamente cuando tú comienzas a mirar cómo estás actuando, qué emociones yo estoy reprimiendo en mi vida, si estoy sintiendo envidia, yo estoy aceptando la envidia en mi vida, y ya les voy a dar la clave. Entonces, y volvemos al mismo punto. Antes de explicarles todo lo que estamos hablando y poder entrar en una conclusión, quiero que logres entender que cuando hablamos de textos espirituales, no lo que digo yo, sino que lo que he aprendido durante mi proceso, es que las tres cosas que nos hacen ser los completos creadores de nuestra vida es la capacidad de pensar, es la capacidad de sentir, porque tenemos un alma que nos hace sentir, y es la capacidad de elegir. De tener el libre albedrío, porque es que hay veces donde las personas me dicen, Nico, pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué Dios no me da esto? Y entonces, ¿por qué a él sí le da y por qué a él no? Y es porque Dios no va a entrar en tu vida o ente superior, yo lo voy a hablar en este caso como Dios, pero sea lo que tú creas, etcétera, 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 él no va a hacer nada por ti que tú no elijas, porque la expresión de la totalidad del ser humano y lo que venimos al ser humano es básicamente a experimentar nuestras decisiones, a experimentar lo que nosotros elegimos. Entonces, cuando hablamos de que lo que nos hace ser a unos completos creadores de la vida es la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de elegir, quiero que en este momento te hagas una pregunta y te hago esta pregunta, tú en este momento, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que has sentido durante las últimas semanas? ¿Qué es lo que tú has sentido durante el último mes? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Cómo te sientes en este momento en tu vida? ¿Te sientes feliz? ¿Estás agradable? ¿Disfrutas de lo que estás sintiendo? Porque es que hay veces donde las personas no se permiten sentir. Y ese es el tema, que las personas no se permiten realmente tomar su emoción y tomar lo que están sintiendo y simplemente preguntarse y autoindagarse de dónde proviene lo que yo estoy sintiendo. Si yo estoy sintiendo celos, tú puedes tener dos opciones y siempre hay dos clases de enfoques. ¿Sientes celos? Si crees que los celos es normal sentir celos. No, todo el mundo siente celos. Claro que todo el mundo siente celos. Lo importante no es sentirlos, lo importante es lo que tú haces con lo que tú sientes.
Y eso es ser espiritual. El ser espiritual no es no sentir, porque las personas quieren evitarse sentir. Cuando tuvieron una mala relación en su pasado, quieren evitarse volver a sentir. Cuando mamá y papá en su casa les pegaron, quieren evitarse volver a sentir la sensación de sentirse amado. Y cuando hablamos de eso, es que las personas quieren reprimir el sentimiento. Pero es que la vida no es un juego de reprimir sentimientos. El ser espiritual no es no sentir, porque todos sentimos. Cada ser humano siente. El ser espiritual es básicamente lo que tú haces con lo que tú sientes. Cómo yo enfoco mis sentimientos, cómo yo enfoco mis emociones, hacia dónde yo estoy dirigiendo lo que yo siento, de dónde proviene lo que yo siento. ¿Entiendes? Si yo tengo un pensamiento, un sentimiento y una emoción una emoción de celos, ¿de dónde provienen esos celos? Los celos es la inseguridad de no ser suficiente. Escúchame muy bien. Y después espero tener otra masterclass para hablarle de emociones y hablarles un poco de ya un poco más profundo de cada emoción, hablando puntualmente de cada emoción, de dónde proviene el pensamiento, pero hablemos un poco de los celos. Cuando estás celando a tu pareja, cuando estás celando, celos, la sensación de estar celoso es la sensación de no ser, es una inseguridad de no ser suficiente. Es la inseguridad de no ser suficiente y no ser suficiente para la persona. Entonces tú crees que no eres suficiente y lo que quieres es tener el control sobre esa persona porque tú crees que puede llegar alguien mejor que tú. Es la inseguridad de no ser suficiente y de no sentirse amado por esa persona. Pero es que tú no puedes recibir algo externo si tú no te das algo interno. O sea, tú no puedes recibir amor de otra persona si no te das amor a ti mismo. Y la manera como tú puedes trabajar los celos es, número uno, sintiéndolos. Si tienes tristeza, siéntela. Si tienes frustración en tu vida, que la frustración también es cuando quieres que las cosas salgan como tú quieres que salgan, pero hay cosas que corresponden y cada cosa que tú vives en tu vida, hablando de experiencias, son las que corresponden. Dios se comunica de tres maneras, se comunica por pensamientos, se comunica por sentimientos, por las emociones y se comunica por experiencias. Si entendemos que Dios se comunica por experiencias, hay una ley que dice la ley de todo está en orden, o el principio de correspondencia, ley de correspondencia. La ley de correspondencia te dice que no es el principio de correspondencia es el que les expliqué. La ley de correspondencia te dice que cada cosa que vives en tu vida es la que corresponde. Y si tú comienzas a entender que cada experiencia que vives en tu vida es la que corresponde, cómo tú estás tomando las cosas que estás sintiendo y las cosas que estás viviendo. Ok. Hola. Escuché un ruido que llegó de un momento a otro, Esteban. Sí, no, se abrió el micrófono. Ya. Ok. Entonces, cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos del sentimiento y cuando hablamos de eso, la pregunta clave es, en este momento, ¿qué es lo que estás sintiendo en tu vida? Y quiero que lo identifiques. O sea, ya, ponlo, escríbelo. En este momento me estoy sintiendo X cosa. Primer punto para cambiar y para mejorar lo que tú estás sintiendo en tu vida, tú tienes que comenzar a entender y tienes que simplemente identificar lo que sientes. Porque tú no puedes vivir una vida de éxito o una vida increíble cuando no estás permitiéndote sentir. Tú no te puedes permitir no sentir. Tienes que simplemente tomar esa emoción e identificarla. Entonces, primer punto, ser espiritual es sentir. Y creo que lo notas muy bien. Ser espiritual es sentir. Entonces, ¿quieres cambiar esas emociones que en este momento no disfrutas en tu vida? Lo que tienes que hacer en este momento es permitir que la emoción esté en ti y llorar. O sea, es que las personas creen que es que no lloramos. ¿Quién dice que las personas espirituales no lloran? ¿Es que Esteban nunca ha llorado? ¿O es que Warren Buffett nunca ha llorado? ¿O es que Rey Dalí nunca ha llorado? ¿O es que Gran Cardón nunca ha llorado? ¿O es que Nicolás Tobar nunca ha llorado? Todo el mundo llora. ¿Entiendes? Todo el mundo siente emociones y volvemos al mismo punto, no es no sentir, sino qué es lo que haces con lo que sientes. Y yo les voy a dar el consejo lo que a mí me funcionaba para que usted realmente logre identificar cómo usted puede cambiar su vida y cómo usted, o sea, más allá de cambiar su vida, es que en mi capacitación y en mi mentoría, por lo menos usted puede aprender las acciones que usted tenga que hacer para cambiar lo que usted no disfruta en su vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En un primer punto, usted lo que tiene que hacer es aceptar la emoción. Acepte lo que usted está sintiendo. ¿Qué está sintiendo? Anótelo, ya lo anotó. Quiero que en este momento me ponga por el chat qué es lo que usted está sintiendo en su vida. Y si le da pena, recuerde que el primer paso para poder cambiarlo es que usted se vulnere. Porque a las personas a veces les da pena decir, oye, me siento frustrado. No, y disculpe, es que mejor dicho, Jesús no se sentía frustrado. Todo el mundo se ha sentido frustrado. ¿Entiende? Y cuando usted comienza a vulnerarse y cuando usted comienza a decir, oiga, no, es que de verdad me estoy sintiendo así,
y vea que me siento así y se lo cuenta a alguien más, no reprime las emociones, es cuando usted realmente se permite cambiarlas. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades son emociones reprimidas. Las emociones las enfermedades es cuando tú tienes un pensamiento, una emoción de rencor y nunca lo entendiste, nunca lo identificaste, nunca lo aceptaste y eso te generó un cáncer. Cuando tienes una emoción de X cosa, entonces nunca lo sentiste, nunca lo identificaste y te salió X cosa. Cuando, por ejemplo, cuando lo tienes la relación con, si te duele, por ejemplo, la rodilla izquierda, ¿cómo está la relación con tu mamá? Por ejemplo, si te duele la rodilla derecha, ¿cómo está la relación con tu papá? Si te duele la garganta, ¿qué es lo que no estás comunicando en tu vida? Si te duele el pecho, ¿cuál es la rabia que estás sintiendo con las demás personas? Y cada emoción y cada cosa que tú vives en tu vida siempre se va a ver repercutado en tu cuerpo físico. Dime qué te duele y yo te diré cómo están tus relaciones, ¿ok? Porque cada cosa que tú, a veces la mente gótica te dice, eso no es así, y te excusa, ¿entiendes? Y te excusa. Pero ¿sabes qué es lo que no miente jamás? El cuerpo. El cuerpo nunca te va a mentir. El cuerpo nunca te va a mentir. Cuando te duele la cabeza es porque estás en el aquí pensando, si te duele la cabeza, por ejemplo, es que a ver, por ejemplo, hay dos personas que pusieron el dolor de migraña para retomar el tema de cómo usted puede mejorar lo que usted siente. Es, por ejemplo, el dolor de cabeza, la migraña, o la ansiedad, que pues, es como un dolor de cabeza. Por ejemplo, la migraña es estar en el aquí pensando en el futuro. Eso es el dolor de cabeza. Es básicamente cuando es un miedo al futuro, qué es lo que estás midiendo, y de ahí proviene la ansiedad, de hecho. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza es cuando tú estás pensando en cómo está tu vida acá y estás pensando en el futuro, estás pensando en lo que va a pasar. Tal vez, no sé, tienes 30 años y no has encontrado tu propósito, entonces todo el tiempo estás pensando en qué va a ser de mi vida, Dios mío, tengo 30 años, no he encontrado mi propósito, no tengo trabajo, bueno, whatever, X o Y situación. ¿Qué pasa? Que eso te genera una constante migraña. Es porque todo el tiempo estás pensando en el futuro y no te permites estar en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos del pasado, presente y futuro, el pasado, presente y futuro solamente existen en el mundo terrenal. En los planos superiores no existe eso, existe solamente el ahora. La única capacidad de poder cambiar tu vida es cuando te permites estar en el momento presente, cuando te permites estar en el aquí. Entonces, por ejemplo, la migraña es exactamente estar pensando en el futuro. Por ejemplo, la ansiedad es cuando la ansiedad proviene también de estar pensando en el futuro, pero entonces la ansiedad es básicamente en el estar pensando en cómo está mi vida hoy y cómo tú crees que debería estar, que tú supones que tu vida, no, cómo está mi vida hoy, no disfrutas de tu vida, no, es que yo creo que mi vida debería estar así, es que debería estar así, y la ansiedad, cuando tú no la entiendes y cuando no la aceptas, se ve repercutado en una acción. Entonces te dan ganas de fumar, te dan ganas de comer compulsivamente, te dan ganas de te dan ganas de tomar, o te dan ganas de drogarte, o te dan ganas de hacer ciertas situaciones porque simplemente no has identificado la emoción, ¿ok? Cuando hablamos del dolor de espalda, estamos hablando de que tienes algo que estás cargando que no has soltado. Y eso también es la parte masculina. Recuerden que los seres humanos tenemos dos partes. Tenemos parte femenina y tenemos parte masculina. La parte de la espalda es lo que te sostiene, es la parte masculina. Tu parte no puede ser, tiene que ser o tu relación con tu papá, lo que duele, la relación con papá, o la relación contigo mismo en el área masculina. Por ejemplo, tu propósito, el ser es una persona abundante, el estar cargando algo que tal vez no has soltado. Ok, pero volviendo a eso, porque espero después tener un espacio en Masterclass para poder enseñarles de emociones, lo que quiero que identifiquen es cómo yo puedo, ok, Nico, muy bonito, está muy chévere tu capacitación, gracias, de verdad, ok, muy chévere. Voy a dejar ahí hasta ahí el tema de lo que sienten. Yo les recomiendo, hay una persona antes de entrar a lo que estaba hablando, hay una persona en YouTube que es un español que se llama Ricardo Ponce. No sé si lo han escuchado. Ricardo Ponce es una persona que sana con las emociones pues precisamente cuando yo lo identifiqué pues, después de que comencé, fue muy bonito porque me conecté con el liderazgo de él, pues cuando yo ya venía hablando de esto y él es muy bueno, o sea, él te enseña de las emociones y te enseña a sanar con las emociones, entonces se lo recomiendo, ok. Pero volviendo al tema, les quería porque me gusta, pues digamos que identifiquen esos pensamientos. Ricardo Ponce, Adriana, Ricardo Ponce.
Entonces volvemos al mismo tema. Cuando yo estoy sintiendo algo que no disfruto en tu vida, normalmente las personas están como, no tratan de evitarse sentir. ¿Se me entienden? Como que cuando, no sé, una mujer le pusieron, no sé, cachos, le pongo un ejemplo sencillo, o un hombre, entonces simplemente tuvo una emoción en su pasado y en este momento no se abre a recibir el amor en su vida, no se abre a vivir el amor en su vida porque tiene un pensamiento, una emoción pasada que no le está permitiendo vivir la emoción y es básicamente cuando tú te quitas la capacidad de sentir. Entonces, primer punto, siente la emoción, disfrútala. Sientes tristeza y quieres llorar, llora. ¿Quién te dice? No, es que me dijeron, mi papá me dijo en mi casa que yo no sé por qué llorar era para, y se lo perdón por la expresión, era para maricas, y yo soy hombre y no lloro. ¿Quién te dice que los hombres no lloran? Si tú quieres llorar, llora. Siente la emoción, siente la emoción, siente lo que estás sintiendo. Siéntelo, siéntelo, sácalo. ¿Entiendes? Sácalo. Permítete sentir, permítete sentir, permítete tomar la emoción, ¿ok? Entonces, primer punto, acepta lo que estás sintiendo en tu vida, ¿ok? Acéptalo. La aceptación y la vulneración es el primer paso para mejorarlo. Siente lo que estás sintiendo, valga la redundancia. Permítete aceptarla en tu vida. Segundo punto, ¿cuál es el segundo punto para mejorar la emoción que no disfrutas en tu vida? Identificar de dónde proviene. ¿Por qué estoy sintiendo ansiedad? ¿Por qué estoy sintiendo rabia? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué estoy sintiendo celos? ¿Por qué estoy sintiendo envidia? Lo acepto en mi vida, lo identifico, porque eso es lo importante. Hay personas que tienen dolores y simplemente los dejan tener ahí y se acostumbran a tener el dolor y se acostumbran a vivir envidiando y se acostumbran a vivir celando y se acostumbran a estar todo el tiempo pensando que la vida es así. No, la vida se trata de vivir emociones así. ¿Quién te dice eso? No hay nada como sentir una sensación de bienestar. ¿Cómo te sentirías tú ayudando a tu familia? ¿Qué te genera eso? ¿Una sensación de qué? De bienestar, de felicidad, de tranquilidad, de paz. Esas son las emociones bonitas, ¿entiendes? Las emociones que provienen del bienestar, pero las emociones de aprendizaje también son bonitas. Segundo punto para mejorar tus emociones. Número 1, identificarlas. Número 2, aceptarlas. Número 3, agradecerlas. Agradece por lo que estás sintiendo, agradece por lo que estás pensando, agradece por lo que estás experimentando, ¿entiendes? Porque el agradecimiento es el primer paso para merecer. El agradecimiento es el primer paso para merecer. Entonces, número 1, identifica el por qué lo estás sintiendo. El despertar de conciencia no es un tema espiritual, no es un tema mega esotérico. El despertar de conciencia es que comienzas a ser consciente de que todo proviene de ti, que comienzas a ser consciente de lo que estás pensando, y conciencia es darte cuenta e identificar todo lo que estás sintiendo y lo disfrutas en tu vida. Si no disfrutas en tu vida, identifícalo. Segundo punto, acéptalo. Tercer punto, agradécelo. ¿Ok? Si tú todo el tiempo estás en agradecimiento, Dios siempre te va a proveer, porque siempre le estás agradeciendo por las cosas que tú estás creando. Cuando todo el tiempo estás juzgando que las cosas o las experiencias o las situaciones o las personas afectan tu vida, Dios dice, pero oiga, ¿yo por qué debería ayudarlos si todo lo que usted está viviendo ha sido creado por usted? Yo le he mandado esas experiencias porque usted las ha creado. Es su libre albedrío, son sus decisiones, son sus elecciones. ¿Por qué? Porque está juzgando a las demás personas, porque está juzgando a los procesos, porque está juzgando los sentimientos. Ay, qué horrible sentir miedo, qué horrible sentir frustración, qué horrible sentir rabia, qué horrible sentir miedo. ¿Quién te dice que es horrible? Gracias, más bien, lo identifico. Miedo, lo acepto en mi vida, lo agradezco. Gracias, miedo, porque gracias al miedo eso me va a enseñar a crearme. Gracias, a mí me tocó agradecer cuando perdí tanto dinero en los negocios, porque si no hubiese perdido ese dinero seguramente no hubiera aprendido lo que hoy enseño, ¿entiendes? No hubiese aprendido lo que hoy enseño. Fue un costo-beneficio, y recuerda que tu más grande debilidad es tu más grande fortaleza. Si en este momento estás sintiendo envidia, la envidia es el miedo a no ser capaz de lograr lo que estás envidiando. Eso es la envidia, el miedo a no ser capaz de lo que estás envidiando. Y cuando tú simplemente estás identificando ¿qué me está enseñando el sentir envidia en mi vida? Miedo a no ser capaz de lograrlo. Entonces, gracias envidia, porque es un maestro en mi vida. Porque gracias a la envidia me voy a comenzar a ser una persona segura, una persona que me valoro,
Una persona que si no estoy diciendo que si tengo un miedo de no ser capaz, pues gracias a la envidia voy a ser la persona más capaz. Eso me va a llevar a ser una persona que realmente tenga toda la capacidad de poder identificarlo y aceptarlo y hacerlo. Gracias celos, porque gracias a los celos me va a comenzar a buscar más seguridad en mí. Gracias dolor de espalda, porque voy a comenzar a soltar las cosas que duelen en mi vida. Gracias ansiedad, porque me vas a permitir vivir en el de hoy, porque simplemente entiendo que el futuro no existe, que realmente lo único que importa es lo que yo vivo hoy. Gracias frustración, porque las cosas salen como son. Y cuando tú agradeces, lo importante es la intención. Escúchame muy bien. Cuando tú agradeces, lo importante es qué es lo que tú no estás disfrutando en tu vida y qué es lo que tú estás dispuesto a hacer hoy para cambiarlo. Ok, ¿qué es lo que estás viviendo en tu vida hoy? Y si no lo disfrutas, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer para cambiarlo? Simplemente el cuarto punto es, ¿cuáles son las acciones que tú vas a hacer para mejorarlos? Porque ayer estaba hablando estaba haciendo un coaching y me decía, Nico, es que mira, me decía la persona, no, es que mira, yo me puse una meta y yo me levanté, yo identifiqué que tenía que hacer esta cosa y entonces yo me levanté súper temprano, yo me levanté súper temprano y yo me puse un horario, yo voy a hacer de 6 a 7 esto, de 7 a 8 esto, pero Nico, es que lo hice por 3 días nomás. Cuando hablamos del cuarto punto, identificarlo, aceptarlo, agradecerlo, el cuarto punto es accionarlo. Si no lo estás disfrutando en tu vida, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer hoy por mejorarlo? No, entonces, Nico, me voy a leer 700 libros, voy a ver 400 capacitaciones de masterclass, me voy a conectar absolutamente cada cosa, voy a buscar información, Dios mío, y toda esa emoción te dura un día y al día siguiente estás hecho mierda. Estás hecho mierda otra vez. Porque crees que de un momento a otro se cambió, porque crees que de un momento a otro, entonces yo hice las acciones correspondientes y yo simplemente como que, pero Nico, yo no entiendo, si yo a las 6 de la mañana me levanté y yo a las 6 de la mañana yo comencé a hacer las cosas y yo a las 6 de la mañana, pero es que el día siguiente, Nico, yo no tenía la disciplina al día siguiente. ¿Qué pasó, Nico? Porque es que no se trata de que tú tengas las acciones, ¿entiendes? No se trata de que tú simplemente te leas 10 libros al día. No se trata de que tú llegues y hagas 300 acciones y que hagas 30, hagas 10 veces más ejercicio. La ley de la intención es lo que realmente vale la pena en los planos superiores y en los planos espirituales. Y es que si tú tienes una intención real de cambiar lo que no disfrutas en tu vida, tú vas a poner una pequeña acción para cambiarlo. ¿Qué es una pequeña acción? Una pequeña acción es, oiga, si yo sé que estoy sintiendo envidia, venga, buscamos un videito de 10 minutos de la envidia. Eso es una intención. Oiga, estoy sintiendo celos en mi vida. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Venga, miramos en internet cuáles son las cosas que yo estoy sintiendo. Eso es una intención. ¿Quién te dice a ti que es leerte un libro en un día? A ti. Es poner una intención real de que quieres cambiar tu vida. Entonces tú comienzas a buscar información. Si tienes una intención real, vas a comenzar a buscar la información correcta. Vas a comenzar a pedir. Permítete pedir. Agradece por las cosas y permítete entrar a la abundancia en tu vida. ¿Entiendes? Entonces, volvemos al mismo tema. Cuando yo estoy sintiendo algo que no disfruto en mi vida, ¿quién me dice, por favor, qué es lo que yo tengo que hacer? Número 1, identificarlo. Número 2, aceptarlo. Número 3, agradecerlo. Número 4, poner una pequeña acción, porque las pequeñas acciones, Dios dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu intención? Listo, lo identificaste, lo aceptaste, lo agradeciste, pero no estás haciendo nada para cambiarlo. Entonces, ¿qué dice Dios? No, pero entonces, ¿cuál es la intención? Ah, no, entonces llegaste el día siguiente y hiciste todo, pero el día siguiente no hiciste nada porque ya estabas cansado y porque te frustraste. Entonces, no se trata de eso, se trata de que pongas unas pequeñas acciones que te acompañen, que te acompañen en tu carrera, en tu vida. Ok. Tenemos 10 minutos más de capacitaciones para terminar. 10 capacitaciones mucho más para terminar. Muchas gracias a las personas que están escribiendo, de verdad. O sea, es bonito porque de eso se trata. Cuando hablamos de la vida, no se trata no es un juego de empresas, no es un juego de otras cosas. El crecimiento es muy bonito cuando quitamos el ego de tantas vainas y simplemente comenzamos a enseñarnos todos, ¿ok? Muchísimas gracias, de verdad, es con todo el amor del mundo.
Y entramos al último punto. Y esta parte es demasiado importante, que es la parte que me ha hecho entender cosas importantes. Hay personas que me dicen, Nico, y se los digo con humildad y sin ego, pero tenés que aceptar y me dicen, Nico, es que tú eres sabio. Y yo le digo, no, yo no soy sabio, yo soy proactivo. Cuando hablamos de la dualidad y cuando hablamos de las emociones, hablamos de que las emociones se dividen en dos cosas, lo que es la reactividad y lo que es la proactividad. Y se lo digo porque mi novia es muy reactiva y yo soy una persona muy proactiva. Entonces, ¿qué es la reactividad y qué es la proactividad? Es la capacidad de ver las experiencias y lo que tú estás sintiendo en tu vida como un aprendizaje y el entender que si una persona te está juzgando, tú no, o sea, si tú no puedes esperar, y hay una ley que de hecho es de las leyes herméticas, que es la ley de causa, que es la ley de causa y efecto, que ahí proviene el famoso karma, que la ley de causa y efecto te dice, entonces, si yo te hago una pregunta a ti, si hoy yo te llegara a tratar mal, ¿tú cómo reaccionarías? Y esa es la parte interesante. Si me preguntan a mí, hay momentos, no, Nico es Buda, no, 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 yo también juzgo, yo soy humano. O sea, yo me digo a las personas, está Nico el coach espiritual y está Nico el ser humano. El coach te enseña, pero el ser humano pues también la caga, porque también es un ser humano. Y disculpen por la expresión, pero pues básicamente es que el ser coach es una ayuda, pero pues uno también tiene sus cosas por mejorar, ¿ok? Y cuando hablamos de la productividad, el ser sabio es que si a ti te tratan mal, entonces, no, si me trata mal, entonces si me da mierda, yo le doy mierda. No, 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 ¿quién te dice a ti eso? Por eso mismo es que estás viviendo en tu vida lo que estás viviendo hoy, por eso mismo es que no estás viviendo la vida que quieres hoy en tu vida, por eso mismo es que no estás viajando y otras personas sí lo están haciendo. Es por el nivel de enfoque que tú le estás dando a las cosas que te pasan. Cómo tú estás viendo las experiencias. El ser sabio es simplemente aprender a escuchar más y a reaccionar menos, ¿ok? Y si vas a reaccionar, reacciona de una manera bien. Se les pongo un ejemplo. Cuando mi novia y yo discutimos, ella es una persona que es un poco más reactiva que yo casi no soy reactivo. Claramente también tengo mis momentos, o sea, lo que les digo, no soy Jesús, no soy Buda, soy un joven y me gusta y también la cago y también fallo y también tengo cosas por mejorar. Pero el punto y lo que he entendido y porque las personas han visto un crecimiento es porque he logrado simplemente cambiar mi reactividad por mi proactividad. Entonces alguien me dice, Nico, es que tú eres un idiota. Yo le digo, oye, yo entiendo, primero, ¿por qué esta persona me está juzgando? Yo entiendo que esta persona me está juzgando a mí, es porque simplemente hay algo en su vida, hay una creencia que cree que yo soy un idiota porque me está juzgando. Entonces yo primero que nada entiendo que él tiene algo que aprender. Entiendo que él tiene algo que aprender y entiendo que él tiene algo que enseñarme. Que toda persona que llega a tu vida es un maestro, se llama ley de los maestros, de hecho. Entonces, si esa persona está reaccionando y está diciéndote a ti, la pregunta es no la que está haciendo esa persona, sino es el cómo tú estás reaccionando a las situaciones. Es causa y efecto. Entonces, si tú reaccionas, si te dan mierda y reaccionas con mierda, ¿qué va a pasar? La vida te va a dar exactamente lo mismo porque es un principio universal, es causa y efecto. Entonces, si te están dando X cosa y tú le estás dando lo mismo que te están dando, pues, brother, no estés diciéndole a Dios, entonces, ¿por qué no vives la vida que quieres cuando tú estás dando exactamente lo que estás recibiendo? Entonces, cuando hablamos de proactividad y reactividad, estamos hablando de que básicamente tú dejas de juzgar a las personas por el hecho de lo que a ti te digan y simplemente comienzas a agradecer a Dios o a lo que tú creas. Gracias por tenerlas en mi vida porque me están enseñando. Si está en mi vida es porque es un maestro y simplemente yo comienzo a ser proactivo, yo comienzo a guiarlo, yo comienzo a enseñarle, oiga, venga, si usted está reaccionando así, ok, yo no reacciono así, porque para pelear solamente se necesitan dos, ¿entiende? Eso es la sabiduría no es un juego de intelectual, es un juego de cómo tú reaccionas frente a las situaciones. Perdiste $10,000, hay dos enfoques. Ay, Dios mío, ¿por qué perdí? Ay, yo digo, a veces es un poco grosero, pero simplemente como que, Dios mío, qué mierda, bueno, whatever. Bla, bla. Ok, ¿el enfoque cuál es? El enfoque de una persona proactiva, oiga, gracias, porque perdí $10,000. Menos mal perdí ahorita 10,000 y aprendí con 10,000 y no perdí con 1,000,000, ¿entiendes? Entonces, la sabiduría de qué se trata de cambiar de tu reactividad por la proactividad y comenzar a escuchar más. Deja de hablar tanto. Si en este momento no estás, si en este momento no estás, si en este momento no estás viviendo la vida si en ese momento no vives la vida que tú quieres en tu vida a nivel financiero, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel en todas las áreas, permítete escuchar más, porque es que a veces los seres humanos hablamos mucho, ¿saben? Y a mí me pasaba mucho. Y se los digo, o sea, con el Nico que ustedes conocen hoy, creo que de hecho Esteban alcanzó a conocer el Nico que era antes y yo era una persona totalmente, yo quería tener la razón siempre.
y todo el tiempo tenía la razón y quería tener la razón y todo el tiempo quería tener el control y yo me permití soltar eso. Y digo, ¿para qué? Entonces, si tú en este momento no estás viviendo y no estás disfrutando en tu vida, si tú hablas y hablas y hablas, vas a hablar lo mismo que ya sabes, porque estás hablando algo que ya tienes en tu pensamiento. Pero si te permites escuchar, seguramente vas a aprender algo nuevo. Ok, último punto. Cuando yo vengo de una familia que mi mamá nunca me llevó a la iglesia, mi papá no me llevó tampoco a la iglesia ni nada de eso, pero siempre me enseñaron unas doctrinas cristianas. Mi familia siempre fue cristiana, mi fui a la iglesia, me gustaba, de hecho nunca me disgustó la iglesia, pero yo comencé a ver cómo, y lo veía en mi familia, lo veía en mi abuela más que nada, que ellos, y sin juzgar, pero siempre hay que ser conscientes sin juzgar, y es que predicaban mucho, pero no sé, como que cuando yo los veía en las predicas y eso le metían y le metían un corazón y yo decía, oiga, muy bonito, pero cuando llegábamos a la casa mi abuelo no era tan bien conmigo, mi abuelo por parte de papá era grosero conmigo y yo decía como, oiga, pero si este señor es cristiano, es pastor y por qué es así conmigo. Yo soy una persona que yo estoy tatuado, tengo tatuajes en las manos, ¿sí me entienden? Soy una persona que simplemente ha aprendido a tener autenticidad y los cristianos creen que no, que si te tatúas y no está mal, es parte de su creencia y la respeto, pero si estás tatuado no. Entonces, ¿cuál es el último punto? Dios no es algo que yo encontré en algo afuera, sino que Dios es algo que yo encontré en algo adentro. Cuando hay un maestro, Jesús fue un maestro, claramente vino con un propósito, por eso está el cristianismo, pero pues hubo muchos más maestros. De hecho, antes de Jesús estuvo Buda en Asia, o sea, la misma importancia que tuvo Jesús en Latinoamérica, la tuvo Buda en Asia. En Egipto estuvo Hermes Trismegisto y hace mucho tiempo el primer maestro, o sea, el primer maestro que ascendió, la ascensión es lo que hizo Dios, Cristo, que fue llevarse su cuerpo físico más arriba a un plano superior, fue Ramta. Ramta fue el primer maestro ascendido. El Ram fue un conquistador del principio de los tiempos. Yo he estado leyendo cosas de él, muchas cositas de él, y es muy interesante porque cuando hablamos, y con esto pienso terminar mi conferencia, él ha hablado de que él encontró a Dios en otras cosas que no fuera en él mismo. Dios, cuando hablamos de que Dios se comunica por experiencias, es que Él te pone una experiencia y depende de tu libre albedrío escoger cómo vas a tomar esas experiencias. Dios no está en algo externo. Dios no está en algo externo. Dios no está en una religión. Yo no lo encontré ahí. Yo quería tatuarme y me decían que no podía tatuarme porque entonces no podía entrar al cielo. Y cuando leí la Cábala entendí que todos vamos al cielo y que el infierno no existe. ¿Entiendes? Que eso que hablamos del cristianismo del infierno no existe. Y yo comencé a entender entonces que si me tatuaba, entonces yo sí podía ir al cielo. Y comencé simplemente a agradecer. Entonces, con eso pienso terminar, deja de buscar afuera lo que no has encontrado adentro. Si en este momento estás buscando el amor a alguien más, es que Nico, nadie me ama, ámate a ti mismo. Tú no puedes recibir algo que no das y no puedes dar algo que no tienes. Nico, es que nadie me valora, ¿ya te estás valorando a ti mismo? Nico, es que no consigo un trabajo donde me quieran, ¿ya te quieres a ti mismo? Y realmente, y de verdad, con esto ahora sí pienso terminar, es que te abras a entender que tú eres el máximo creador de la vida, que Dios se experimenta a través de ti y gracias a tu libre albedrío conocemos lo que llamamos experiencia. De hecho, cuando hablamos de Cábala, esta es la última, y de dimensiones, no quiero hablar de eso, pero este es el único plano donde puedes experimentar. Entonces, es increíble porque cuando tú logras entender que Dios no está en algo fuera, sino que está en algo adentro, es cuando tú comienzas a entender que por ti es que van a pasar todas las cosas. ¿Okay? Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.